Y como siempre, de ahora en adelante vamos a recalcar que este video es ASMR cristiano, ok, sumamente y únicamente cristiano, en el cual esperamos que el contenido que escuches sea de bendición para tu vida. Si tienes problemas y la mente extraviada o demasiado perversa, te invito a que le des para arriba y te sigues. Dicho esto, que la comunidad entiende por qué lo digo, vamos a comenzar. Y como el título del video lo decía, el camino, el camino que te lleva a la felicidad. ¿Cuál será el camino que te lleva a la felicidad? ¿Existe un camino que te conduce a la felicidad? Mafer hablándonos mucho acerca de la felicidad, qué pasa, qué sucede. Y bueno, hoy quiero hablarles sí, de un camino que te lleva a la felicidad. Estoy muy segura que te va a llevar y te va a conducir por el camino de la felicidad. Y es que para entrarnos un poquito a todo este tema acerca del camino a la felicidad, su nombre real es el camino a los romanos. Exactamente, es el camino a los romanos. Y esto es una serie de pasajes bíblicos que nos enseñan acerca de la naturaleza del pecado, la paga del pecado, el sacrificio de Jesús. Nos enseña que somos salvos por gracia y no por obras, y nos enseña muchísimas cosas muy importantes para los cristianos, para los hijos de Dios o para aquel que no conoce pero quiere conocer. Y esto se le conoce como el camino a los romanos porque bueno, está escrito para los romanos. Y déjame platicarte un poquito más acerca de lo que era el imperio romano. Y bueno, yo creo que todos sabemos que en sus tiempos, vaya la redundancia, fue un imperio majestuoso. Todos querían ir a Roma, todos querían tener la nacionalidad romana porque era un imperio, o sea, era lo máximo, era el top de tops. Entonces había un dicho muy común por la época donde decían: todos los caminos te llevan a Roma, todos los caminos te llevan a Roma. Y es que nosotros en la Biblia nos encontramos con la carta del apóstol Pablo hacia los romanos, y curiosamente se llama la carta a los romanos este pasaje, este conjunto de versículos bíblicos que quiero compartir contigo hoy claramente. Y para eso tengo un librito por aquí fundamental, esta carta a los romanos. Este camino a los romanos yo lo vi en mi clase de evangelismo y quiero compartírtelo el día de hoy. Que prácticamente el camino a los romanos es el plan de salvación. Muchas veces somos cristianos y no conocemos ni siquiera el sacrificio de Jesús, que involucra el sacrificio de Jesús. Cuando nos preguntan en la calle tal vez no sabemos responder, y bueno, digo, aún a mí me cuesta, ¿verdad? Pero es importante tener las ganas, el entusiasmo de aprender, de conocer más de Jesús y poder compartir este plan de salvación a las personas, compartir este camino a los romanos a las personas. Entonces, bueno, por aquí vamos a leer un poquito más acerca de la historia que quiere decir, la historia detrás del nombre el camino a los romanos. Y es que hace mucho tiempo, cuando el imperio romano estaba en la cumbre de su gloria, había un dicho muy común que decía: todos los caminos te llevan a Roma, todos los caminos conducen a Roma. Y quiero contarte de un camino muy especial. Escucha bien, pues, si quieres conocer el camino a la felicidad. Un camino que existía en
Jesús. Así que escoge pues, dice el Señor, pongo la bendición y la maldición delante de ti, escoge pues. Así que yo quiero que al ir leyendo cada versículo bíblico puedas reflexionar un poquito y preguntarte, ¿conocía yo este aspecto o no lo conocía? Y si es así, al último vamos a estar haciendo una oración para reconciliación, para recibir a Jesús, y también vamos a estar orando para que la palabra pueda quedarse en nuestro corazón. Así que bueno, el primer versículo bíblico que tenemos por acá es creer en el libro de Dios. Debemos de advertirte que la filosofía de este mundo te va a conducir a un callejón sin salida, y es necesario aceptar la palabra de Dios, o sea, la Biblia, como la única verdad inmutable. Al menos que lo hagas te perderás en un laberinto y tal vez nunca regresarás al camino romano, que así se le conoce como no algo literal. Entonces es algo muy real lo que estamos leyendo. La filosofía que hoy el mundo te presenta te puede llevar a un callejón sin salida, porque es algo peligroso con lo que ahora se meten y las creencias que hoy en día las personas tienen. Entonces la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 versículo 8 nos dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe, la cual predicamos. Romanos 10:17. Y este considero que es uno de los versículos que marcó el comienzo de mi vida cristiana. Y dice en Romanos capítulo 10 versículo 17: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y porque digo que este versículo marcó el comienzo de mi vida cristiana, porque yo considero que yo comencé a abrir mi corazón a Dios cuando yo me exponía a la palabra, cuando yo exponía mi vida a recibir la palabra de Dios. Aunque yo les he comentado en varias ocasiones que yo iba obligada a la iglesia. Yo iba súper obligada a la iglesia, pero aún así yo escuchaba la palabra de Dios porque estaba expuesta a la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces si tú consideras que tu fe es muy pequeña, porque yo he dicho en otros videos que Dios nos ha dado fe a todos, aunque tal vez en este momento tú creas que no tienes fe porque es muy pequeña, pero hay algo en ti que tienes fe. En ti hay fe porque la palabra dice que Él nos ha dado una medida de fe a todos. Entonces, si tú quieres que tu fe crezca, que tu fe aumente, es importante que te expongas a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ese es el poder recibir la palabra de Dios y creer a lo que la Biblia dice acerca de Jesús y de Dios. También el siguiente apartado que vamos a estar compartiendo es acerca del pecado, la paga del pecado. Lo siguiente es la paga del pecado. Yo les decía aquí que muchas veces hay como un cierto error en el que como cristianos no conocemos por qué Jesús vino a morir por nosotros,
por qué era necesario que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. ¿Qué había pasado? No conocemos el velo que impedía, ahora sí, como dice la canción, su presencia en nuestra vida. Desconocemos ciertos aspectos que son muy fundamentales, y uno de ellos es la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Será que el pecado no tiene ninguna consecuencia? ¿Será que las malas decisiones no tienen una consecuencia? Pues claro que sí la tienen. Y la Biblia nos habla acerca de esto. Y nos dice que el apóstol Pablo escribe de un problema serio de todos, que todos tenemos y que puede resolverse solo si manejamos con éxito el camino a los romanos. Por eso titulé este video como El camino que te conduce a la felicidad. Y Romanos capítulo 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, fuimos desterrados, sacados delante de Dios, de la gloria de Dios. O sea, era necesario. Esto a mí me da a entender que estábamos peleados con Dios. La humanidad estaba peleada con Dios. ¿Y esto a qué se debe? Podríamos decir, pero ¿cómo? Yo en ningún momento me he peleado con Dios. ¿Qué pasó? Y bueno, es que recordemos que Adán, el primer hombre, abre una puerta llamada pecado, llamada desobediencia, y pues nos mete con todo eso, ¿no? Entonces él, al desobedecer a Dios, pecó contra Dios, y él fue sacado del huerto del Edén a causa de la desobediencia y del pecado que había hecho. Y desde ese momento la humanidad fue destituida de la gloria de Dios. Por eso era necesario un sacrificio último, perfecto, que limpiara el pecado de la humanidad y nos pudiera reconciliar con el Padre. Entonces, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, fuimos desterrados de la gloria de Dios. Así que mucho ojo, porque todo aquel que sigue en pecado. Ok, seguimos con Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero si no me he muerto, podríamos preguntarnos, pero si no estoy muerta, no estoy muerto y he pecado. Bueno, no habla solamente de una muerte física, terrenal, carnal, sino nos habla acerca de una muerte espiritual, una muerte en ámbitos espirituales reflejados tangiblemente, como en la familia, las finanzas, la salud. Mucho ojo, porque yo les he dicho que nosotros estamos regidos por un mundo espiritual, y lo que se mueve en el mundo natural es porque ya se habló, ya se dijo en el mundo espiritual. Yo soy muy fiel creyente a que nuestro mundo natural se rige por el mundo espiritual, y esta idea la podemos encontrar en, incluso voy a decir esto, pero no me maten, pero esta idea la podemos ver en muchas otras áreas, ¿no? Ustedes ya saben cuáles, y les conocen como es que nuestro mundo natural, dicen que está regido por fuerzas. Nuestro mundo natural está regido por energías. Pero bueno, la verdad, detrás de todas esas cosas que sacan de contexto, es que nuestro mundo natural está regido por espíritus, por un mundo espiritual. Entonces, bueno, dice que la paga del pecado es la muerte, y no solamente habla de una muerte física terrenal, sino habla acerca de una muerte espiritual, una muerte en algún ámbito de tu vida, vuelvo a repetir, familiar, financiera, matrimonial, de salud, etc.
solución. Yo tengo la solución. El don de Dios para ti, o sea, el regalo inmerecido para ti es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Así que no te agüites, pues. Más, seguimos leyendo Romanos capítulo 6 versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Yo creo que cuando hablamos de pecado es un tema muy delicado para todos. Es un tema como de que ay, religiosa, ay, aleluya, ay, esto, ay, el otro, fanática, y te juzgan un buen por eso, pero las cosas se tienen que decir a como son, a como son, porque un día, en aquel día que vendrá y Cristo se pondrá a sus pies sobre el monte de los olivos, van a decir la gente: tenían razón esos aleluyas, tenían razón esos fanáticos. Entonces hoy que podemos tener la oportunidad de escuchar la palabra, de recibirla y de cambiar las cosas que están mal en nuestras vidas y ponernos a cuenta con Dios, hoy que es la oportunidad, hoy que podemos hacerlo, tomémoslo, agarremos esa oportunidad que tal vez no la vuelvas a tener. No sabemos, no tenemos la vida comprada. Y bueno, el siguiente apartado es el arrepentimiento. En este punto no estoy hablando acerca de, ¿cómo se dice?, remordimiento, sino tener realmente un arrepentimiento genuino, que en su original es metanoia, que quiere decir cambio de vida completamente. O sea, darle los 360 grados y cambiar completamente de vida para hacer el bien y ya no más el mal. Y si tú no has logrado vencer la tentación, si tú aún sigues en pecado y desobediencia porque no has logrado vencer la tentación, dice: ahora es el momento de volverte de tu pecado. La acción de volverse del pecado se llama arrepentimiento. Es necesario que tú y que yo nos arrepintamos de nuestros pecados, o sea, de las cosas malas que hacemos, aún de los pensamientos, de lo que sentimos, de las intenciones incorrectas. Es necesario que nosotros sintamos ese arrepentimiento genuino, verdadero, real, de decir: ok, esto está mal en mi vida y lo voy a cambiar. No es solamente de sentir remordimiento el domingo que vas a la iglesia, sentir remordimiento al escuchar este video, sino decir: realmente quiero cambiar y quiero hacer las cosas bien para el Señor. Y esto es necesario. El arrepentimiento es necesario para poder alcanzar la vida eterna. Si en ti no se ha producido un arrepentimiento genuino, estamos lejos de poder alcanzar la salvación eterna, porque es necesario reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. Y para respaldar esto tenemos aquí en la Biblia Romanos capítulo 2 versículo 4, donde dice, y esto me gusta: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guiará al arrepentimiento. Menospreciáis, o sea, no lo quieres, lo desechas delante de ti, lo menosprecias. ¿Cómo podemos menospreciar? Yo quiero hacerte conciencia. ¿Cómo podemos menospreciar algo duradero, algo perfecto, algo genuino, algo que es para siempre? ¿Cómo es que a veces la lógica del ser humano es muy curiosa, verdad? Porque ¿cómo podemos menospreciarlo? Es como, mira, vamos a hacer un ejemplo. Si ponen delante de ti un perfume que huele
los voy a decir así. Estoy pensando muy seriamente en abrirme otro canal en el que mi voz sea así. Estoy pensando muy seriamente hacerlo, para subir contenido con mi voz real, con mi voz normal, para que muchos de los que están aquí me puedan apoyar en ese canal. Todavía no lo he hecho, les digo, estoy pensándolo, así que déjame en los comentarios a ver qué opinas respecto pues a esto, si te gustaría y si me apoyarías. Y próximamente voy a estar confirmando el próximo canal, porque en ese canal me gustaría que mi esposo nos compartiera su testimonio, porque yo de verdad estoy muy segura que va a ser de mucho impulso y de mucha ayuda para ustedes. Así que vamos a estar orando por eso y a ver qué pasa, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí me despido de ti.